Jonás capítulo 2. Tuvimos 6 predicaciones en capítulo 1, en realidad 5 en realidad, y una previa. Y quedan 3 capítulos, pero nos quedan 4 predicaciones. Así que, ¿qué pasará? Bueno, hoy vamos a ver todo el capítulo 2, porque podríamos detenernos más, pero así que vamos a leerlo. ¿Se acuerdan que el versículo 17 del capítulo 1 había terminado con que lo echaron al mar y entonces el Señor había preparado un gran pez que tragó a Jonás y lo tuvo en su vientre 3 días y 3 noches? Y dice ahí el versículo 1 del capítulo 2, dice: entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Amén. ¿Alguno tiene problemas con, o sabemos lo que es la procrastinación? ¿Procrastinar? ¿Qué es procrastinar? Postergar las cosas, ¿no? O como decimos también al uruguayo, ¿qué hacemos los uruguayos? Dejamos todo para el último momento, ¿no? Tergiversando la frase popular esa que siempre nos decían de chicos: no dejes para mañana, lo puedes hacer hoy. Nosotros decimos: ¿por qué hacer hoy lo que podemos hacer mañana? Entonces, yo soy una persona que me identifico con eso también. Hay algunas cosas que también me hago mi lista de las cosas que tengo para hacer. Soy relativamente organizado para algunas cosas, pero siempre en la lista de las cosas para hacer, como que siempre resalta una por semana o 2 tareas por semana, 2 cosas, que son esas que uno empieza a empujar, ¿no? Y ya cuando te encontrás una tarde lavando el baño, cuando el baño estaba limpio, solamente por no hacer otra cosa que tenés que hacer pero no tenés ganas, es porque tenés un problema con la procrastinación o con dejar todo para el último momento. Y algo similar le pasó a Jonás, ¿no? Vamos a ver ahora por qué, ¿no? Entonces hoy, el desafío de hoy, el mensaje para hoy, es que nosotros podamos entender a través de este viaje y esta oración. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que leer entre líneas en esta oración, en las cuales vemos cómo Jonás decidió en este punto seguir a Dios, pero aún así decidió seguir a Dios a su manera. Así que el desafío de hoy, lo que te quiero decir, lo que quiero que hoy entendamos es que no sigamos a Dios a nuestra manera. No sigamos a Dios a nuestra manera, sigamos a Dios a la manera de Dios. No sigamos a Dios, al Dios que nosotros queremos, con las cosas que nosotros queremos, sigamos a Dios en sus términos. Entonces, por eso es el desafío de no sigas a Dios a tu manera. ¿Y por qué decía que muchos de nosotros tenemos un problema con procrastinar, con dejar las cosas para último momento? Es porque lo primero que vemos en Jonás, y lo vemos a la primera palabra del capítulo 2, si nos acordamos del contexto, es que Jonás siguió a Dios a su tiempo. La primera forma en la que Jonás siguió a Dios a su manera es que lo siguió a su tiempo. Y por lo tanto, yo te digo, no sigas a Dios a tu tiempo, en el tiempo que vos querés. Nos dice acá el versículo 1, dice: Entonces oró Jonás. ¿Qué era lo que Jonás no había hecho hasta ahora, hasta este momento? Orar. Era lo que él no había hecho. Y cuando dice entonces, ¿cuándo es el entonces? ¿Entonces de qué? Después de que primero lo echaron al agua, vamos a hacerlo exagerado, ¿no? Después de que Dios le habló y él desobedeció. Después de que huyó
a Jope para irse a Tarsis, después de que subió al barco, después de que descendió y se fue a dormir, después de que arrancó la tormenta y era su culpa, después de que lo despertaron, después de que los marineros le dijeron, clama a tu Dios, después de que él reconoció que todo esto era su culpa, después de que lo echaron al mar, después de que lo tragó el pez, y después de qué? De sentirse morir. Pero, sí, la seña de Luis, ¿qué es eso? Después, a ver, esto va más allá de estar en el horno, ¿no? Te traga el pez. Sería un buen momento para arrepentirte, ¿no? Era uruguayo, sí. Y esto no es humor negro ni nada, ¿no? Pero hay un montón de paralelismos horribles con la historia que pasó esta semana, ¿no? Que consumió el ciclo de noticias, ¿no? Entonces, pero lo quiero decir porque hay muchas cosas que va a ser como obvio, algunos paralelismos y algunas comparaciones que hay. Pero por eso ayer estábamos charlando con algunos y me tomaban el pelo de cómo sabía hasta el último detalle todo lo que había pasado. Lo que pasa es que eso había tantos paralelismos que uno me informaba de lo que estaba pasando, ¿no? Con esta tragedia de ese submarino que murió esta gente ahí en las profundidades del mar, ¿no? Y entonces, como bien dijo Luis, no fue solamente después de todo lo que mencioné, más que se lo tragó un gran pez, sino que fue el tercer día. Está bravo eso, ¿no? Si algún día alguien te dice que sos medio cabeza dura, pero Jonás, yo seré cabeza dura, pero Jonás en realidad nos levanta un espejo a nosotros. Nos levanta un espejo porque tuvo que esperar al tercer día que de nuevo, no sabemos, esto claramente fue un milagro. No busquémosle una explicación porque de alguna forma Dios guardó la vida de Jonás hasta el punto de que finalmente él se quebró y dice entonces, después de esos 3 días y 3 noches, oró a Jehová, oró a Dios. Entonces solamente en esto nosotros vemos que Jonás comenzó a dar estos pasos de obediencia a Dios, de seguir, de finalmente hablarle a Dios, de finalmente orar, después de que los marineros ya se habían convertido, se fueron a puerto porque se calmó la tormenta y ofrecieron sacrificios y se comprometieron con Dios, como nos decía el capítulo 1. Ahí es cuando él recién afloja y empieza a orar a Dios. Luego de 3 días y 3 noches, por 3 días quiso morir y pensó que esa sería su salida de esto. Pero lo que dice en el versículo 2, dice, invoqué en mi angustia y él me oyó. Desde el seno del Seol, el Seol es esta palabra ahí en hebreo que hace referencia a la tumba, a la sepultura, hace referencia a la muerte. Desde el medio de la muerte yo clamé, y dice, y mi voz oíste y escuchaste mi voz. Entonces, una cosa que nos tiene que quedar clara es que nosotros no tenemos que ser como Jonás, tenemos que acudir a Dios y buscar a Dios en su tiempo, en sus términos. Pero aún así, aún cuando nosotros hemos dejado para lo último el reconciliarnos con Dios, aún cuando ya venimos pagando las consecuencias de nuestro pecado, algo que nos tiene que quedar claro es que si nosotros clamamos a Dios, Él nos escucha. Si nosotros clamamos a Dios, Él nos oye. ¿Cuánta gente estamos nosotros a veces en contacto o a veces ha sido la experiencia de algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida en el cual sabemos que lo que nos falta, sabemos que es buscar a Dios, sabemos que Dios nos viene persiguiendo, Dios nos viene buscando a través de cómo Dios se mueve en nuestro corazón, pero también de las conversaciones que tenemos con la gente, de las cosas que Dios trae en nuestra cabeza, de que nos cruzamos con un versículo, una palabra, algo, lo que sea. Sabemos que Dios nos está acorralando y lo dejamos hasta el último momento. Y a veces es porque, como leyó Caro hoy en lo que dijo el hijo menor en la parábola del hijo pródigo, nos sentimos que no somos dignos de ser llamados los hijos de Dios. Que es cierto, no somos dignos, pero eso no quita de que el Padre no nos recibe. Si nosotros clamamos a Él, Él nos escucha. Si nosotros clamamos a Él, Él nos escucha. Entonces,
eso, tengamos claro que no sigas a Dios a tu tiempo. Pero tenés claro de que Dios, si vos clamás a Él, Él te va a escuchar. Dios escucha a los que claman a Él. Es impresionante lo que dice en Isaías 55, 6 y 8, que ahí va, creo que está ahí. Ahí va, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Este es el contexto de este pasaje. Vieron que el 8, perdón, ahí se ve que copié mal, no sé, quedó de un versículo anterior que había copiado. ¿Cuándo hablamos de, sus caminos son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos? Solemos decir esto cuando, situaciones de la vida, ¿no?, que uno no entiende, y dice, bueno, tal Señor sabrá, sus caminos no son nuestros caminos, y lo usamos como esa frase como, casi como, no sé, pintarse la cara color esperanza, yo qué sé, los caminos del Señor, ¿no? Pero a lo que hace referencia específicamente de lo que está hablando cuando dice que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos, es que vos y yo no tenemos por naturaleza un corazón misericordioso. Dios sí. Vos y yo somos personas que para los demás ofrecemos una, quizá dos. Si realmente nos cae bien o hacen lo suficiente, quizá ofrecemos 3 oportunidades. Pero Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Dios es el Dios que está cerca. Dios es el Dios de gracia y de misericordia. Y que si hay algo de eso en nosotros, es por el obrar de Dios en tu vida y en mi vida. Si hay algo de eso, algo que a vos y a mí nos llaman a mostrar misericordia a otros, a mostrar compasión, a darle una nueva oportunidad a aquel que nos ha traicionado, es porque eso es parte del obrar de Dios en nosotros, porque esos son los caminos de Dios, no son nuestros caminos. Esa es la forma de pensar de Dios, no la nuestra. Pero sí, en este pasaje también hay un clamor de no seguir a Dios en nuestro tiempo y a nuestra manera. Porque dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Dios es grande y rico en misericordia. Pero hay un tiempo de gracia y también hay un tiempo de juicio. Dios le tuvo paciencia a Jonás en los días que él le haya llevado ir desde donde él vivía hasta Jope y tomarse el barco y todo lo demás, pero llegó la tormenta de su pecado. Dios le fue paciente en que permitió que los marineros lo despertaran y le digan, che, clama a tu Dios. Le estaba siendo paciente, pero llegó el momento donde fue lanzado al mar. Y en nuestros caminos, en nuestra paciencia acotada, ahí Jonás hubiera muerto en el mar. Pero en los caminos de Dios, que no son nuestros caminos, y en los pensamientos de Dios, que no son nuestros pensamientos, envió el pez. Que el pez no fue un juicio más de parte de Dios, sino que era la salvación. Era lo que lo mantuvo vivo durante esos días. Y dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, mientras esté cercano. Porque nosotros vivimos en un tiempo de gracia y de misericordia de Dios. Pero llegará un momento cuando Dios termine ese tiempo. Y eso, como vimos hace un par de domingos cuando hablamos del infierno, hablamos de que el tiempo cuando Dios ponga un fin a la gracia y a la paciencia es algo bueno, porque será el momento en que Dios finalmente lidiará con el pecado de una vez y para siempre. Y pondrá un fin a la maldad y a la perversión de este mundo y también del corazón de las personas. La diferencia es si nosotros vamos a habernos abrazado a su gracia al tiempo correcto y el castigo de nuestro pecado habrá quedado sobre la cruz. O si aquellos que hayan rechazado a Dios recibirán en la paga de su pecado. Entonces busca a Dios, seguí a Dios, pero no lo hagas a tu tiempo, no lo hagas cuando tengas ganas, no lo hagas cuando te quede cómodo. ¿Cuánta gente dice, bueno, yo ahora estoy con mis cosas, con mi vida, tengo un montón de complicaciones, el trabajo, la familia, no sé, la salud, tengo esto, aquello, lo otro, y ya va a haber un momento, ya cuando se me arreglen las cosas, yo voy a buscar a Dios. O al revés, o no, este es mi tiempo donde todo me está saliendo bien, entonces ¿para qué necesito de Dios? Voy a hacer la mía. Este no es el tiempo de buscar a Dios será cuando la cosa me empiece a ir mal. Ahí será el tiempo de buscar a Dios. Sin embargo, no busques a Dios a tu tiempo, porque nos va a ir mal. Segundo, no esperes
a tocar fondo para seguirlo. De una manera bastante literal, a Jonás yendo a las profundidades y cómo él describe esto, de cómo, también es un lenguaje metafórico, ¿no? Pero también de otra forma, como empezamos a ver estos paralelismos con la parábola del hijo pródigo. Vimos en el capítulo 1 cómo el hijo pródigo también, Jonás huyó en rebeldía, pero vemos ahora también cómo Jonás reacciona al tocar fondo. Allá no había, imagínate, tirado al mar para calmar una tormenta. En medio del momento donde sentís que te estás ahogando, ahí Dios envía un pez y cuida tu vida y demoras 3 días en reaccionar. ¿Qué más cosa necesitamos nosotros para tocar fondo? ¿Y cuántas personas no miran a Dios, no ven a Dios hasta tocar fondo? Entonces, como dije recién, aunque esperemos hasta último momento, al que clama a Dios, Dios le escucha. Aunque vos clames a Dios cuando tocas fondo, Dios te escucha. Pero ¿por qué esperar a que tu vida se desarme? ¿Por qué esperar a que los efectos del pecado y las tormentas del pecado te terminen haciendo sufrir de esta manera? ¿Vieron qué tremendo la forma en la que describe esto? Dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. ¿Se acuerdan cuando hablamos ese domingo de las aguas del caos? Hablando de cómo el pecado lo que va haciendo es desarmar, es deshacer el orden que Dios le dio al mundo. Él sentía como las aguas literales, pero también las aguas de las consecuencias de su pecado, de mi pecado y de tu pecado, nos van ahogando. Dicen, me rodeó la corriente. A veces nosotros también estamos rodeados de las consecuencias y de nuestro propio pecado que nos va asfixiando y nos va dejando sin aire. Y dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Cómo el pecado, cómo nuestra vida realmente nos avasalla y nos pasa por arriba. Y pareciera que es ahí, realmente, recién ahí, cuando tocamos fondo, que muchos de nosotros reaccionamos. Y ahí dice, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Él tenía esperanza de que su vida no iba a terminar ahí. De que si Dios venía guardando su vida aún dentro de ese pez durante 3 días, es porque Él llegaría al momento donde volvería a su casa, donde volvería al templo de Jehová, donde volvería a encontrarse con Dios. Y por eso Él sabía que él estaba siendo disciplinado por Dios. Pero él reconoció que él había sido desechado también por su pecado. Estar fuera de su presencia era lo que Jonás quería. ¿Se acuerdan? Cuando él huyó para huir de su presencia. Pero fue cuando él se alejó lo más que pudo de la presencia de Dios que reaccionó y vio la necesidad que él tenía de Dios. Yo creo que esa es la razón por la cual Dios le permitió llegar tan lejos. Era la forma en que él iba a poder reaccionar. Entonces muchos necesitan tocar fondo para reaccionar, pero que vos y yo no seamos uno de esos. No porque al no ser uno de esos seamos mejores o peores, es por nuestro bien. Es por nuestro bien para que no recibamos las consecuencias de nuestros pecados. Reaccionemos cuanto antes. Apenas Dios te muestra que estás en pecado, reacciona y cortá con eso. También nosotros sepamos acompañar, tenemos que saber acompañar y extender gracia y misericordia a aquellos que han tocado fondo y recién ahí reaccionan. Cuando una persona toca fondo en su pecado, cuando una persona realmente se siente completamente arruinada, si reconoce, como dijimos recién en la misión, ¿no? La misión de Adulam, es un lugar de refugio y transformación para quienes reconocen que necesitan a Jesús. Eso no es juzgar, eso no es ser legalista, eso es decir, fuera de Jesús no vas a tener refugio, fuera de Jesús tu vida no va a poder cambiar. Pero una vez que una persona reconoce que necesita a Jesús, nuestros brazos de amor, de gracia, tienen que ser los mismos brazos de Jesús, de amor y de gracia, que reciben, que le dicen, yo no te condeno, pero ve y no peques más. Esa también refleja esta misión de ser refugio y transformación. El refugio es, no te condeno. La transformación es, vete y no peques más. Como Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio. Entonces, Timothy Keller, que yo le he hablado varias veces de este libro que escribió sobre Jonás, dice, nunca te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. O como Jesús dijo también en Mateo 10:39,
es necesario perder nuestra vida para ganarla. Muchas veces no nos damos cuenta de que Jesús es todo lo que realmente necesitamos, hasta que Él es todo lo que tenemos. Pero qué bueno sería que aprendamos, todos aprendemos por la experiencia, pero qué bueno sería que aprendamos la experiencia de otros y no tener que vivir algunas cosas nosotros, ¿verdad? Entonces, él también venía experimentando en el versículo 6 al 7 la desesperanza por su situación, pero también lo llenaba de esperanza en la respuesta de Dios. Jonás cambia de actitud y dice que Jehová lo escuchó, pero aún así él seguía en el pez. Miren el versículo 6, dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí, como se sentía atrapado para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Vieron el tiempo en lo que lo está diciendo, no? Dice, tú sacaste mi vida de la sepultura, o sea, de la muerte. ¿Dónde estaba Jonás? Estaba en la playa ahí, saludando al pez, chao, nos vemos, no sé, estaba tomando un poco de sol. No, ¿dónde estaba? Seguía en el medio del pez. Y esto nos habla que Jonás, la verdadera liberación, la verdadera vida que él necesitaba, era interior, era en su corazón. Él habló en presente de que tú me sacaste mi vida de la sepultura, aún estando todavía en el pez. Entonces eso lo que nos recuerda también es que su perspectiva cambió, pero no su situación. Y qué importante, qué liberador es cuando es nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas y la situación. Por eso decimos que está bien, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer un milagro en tu vida, Dios puede cambiar tu situación, pero nuestra necesidad espiritual es lo más importante, porque si vos tenés una nueva vida en Cristo, aunque tu situación presente no cambie, todo lo vas a ver de una manera diferente. Todo va a cambiar en tu interior, en tu forma de verlo. Es algo que hemos hablado y que lo puedo decir porque Amaury ya ha dado testimonio de esto. Él ya ha contado, ¿no? Cómo, bueno, su situación sigue igual, sigue enfermo, sigue lejos de su familia. Pero en estos días, en esta semana, él ha experimentado un cambio en su ser, en su interior, que él ahora está viviendo estos problemas, pero de una perspectiva diferente. Porque el Señor trajo libertad. Y lo tercero y último. Vimos primero, no sigas a Dios a tu manera, no sigas a Dios en tu tiempo, no esperes a tocar fondo para seguirlo. Y por último, no obedezcas solo lo que te conviene. Y acá es donde yo quiero que empecemos a cuestionar un poco a Jonás. Jonás nos empieza a dejar algunas pistas en su oración, que son medias raras. Dios tiene misericordia de él, finalmente oró, qué buena noticia. Pero miren, dice, versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esta es la única vez en toda la oración en la que Jonás menciona alguna actitud de pecado. ¿Y de quién lo está hablando? Lo está hablando de otros. No me extrañaría de que él seguía pensando en los ninivitas y seguía pensando en los marineros. Si los que siguen vanidades ilusorias, estas vanidades sin sentido, ¿no? En la NTV usa una expresión, ¿no? Dice los que siguen a otros ídolos, los que adoran a otros ídolos. Dice, abandonan tu misericordia. Y él estaba celebrando que él estaba recibiendo la misericordia. O sea que en medio de ese momento, la única vez en toda su oración que menciona una actitud de pecado, estaba pensando en otros. Cosa rara número 1. Cosa rara número 2. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. Esto es una clara conexión con los marineros. Por eso sabemos que venía hablando, ¿no? de los marineros que son los que ofrecieron sacrificios y hicieron votos, o sea, se comprometieron con Dios. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré mis sacrificios y pagaré lo que te prometí. ¿Qué es lo raro de todo esto? ¿Dios le había pedido sacrificios? ¿Dios le había pedido que él cumpla las promesas que Jonás le había hecho?
¿Qué le había pedido Dios a Jonás? Que vaya a Nínive. ¿De qué no se acuerda acá? De Nínive, que no menciona en su oración. Que él había pecado. Miren qué interesante. Toda la razón por la cual él acude, y esto está en toda su oración, de lo único que él habla es de su angustia. De lo único que él habla es de lo mal que la estaba pasando. De lo único que él habla es que sentía que estaba muriendo. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Estaba angustiado. No estaba angustiado por su pecado. Estaba angustiado porque las aguas lo rodeaban y porque las olas pasaban sobre él. Porque sentía que había ido hasta lo profundo del mar y que estaba muriendo. En esa desesperación él clamó a Jehová y Jehová lo escuchó. Pero acá el autor del libro de Jonás, que no nos dice si fue Jonás mismo, fue alguien más que después escuchó su historia, no es parte de los misterios del libro de Jonás, ¿no? Pero sin decirnos directamente, nos empieza a dejar como algunas pistas de, acá hay algo raro. Y aún así Dios, sabiendo que había algo raro, lo escucha y lo salva. Pero miren qué tremendo. Esto nos hace acordar a la actitud más también religiosa de Jonás y de no haber entendido algunas cosas del Evangelio de la gracia. Muchos nos contentamos con cumplir rutinas religiosas, las que nos conviene, ignorando las cosas que Dios realmente requiere de nosotros. El arrepentimiento verdadero. Nosotros le decimos, está bien Dios, yo voy a ir a la iglesia, está bien Dios, yo voy a empezar a servir, está bien, yo voy a hacer esto, aquello y lo otro. Pero esta área de pecado en mi vida no la vamos a tocar. Yo te estoy empezando a seguir, yo finalmente oré a vos, yo finalmente me estoy acercando, pero esto lo vamos a ignorar. Y además no comprende tampoco lo que Dios realmente quiere de nosotros, que es nuestro corazón. Por eso la conexión, y Caro leyó hoy, la primera parte de la historia del hijo pródigo, donde hay una conexión muy directa con el primer hijo. Y hoy no vamos a ir a hacer, no voy a hacer toda la predicación porque ya quiero ir redondeando, pero en Lucas 15 esta historia es una historia de un hijo que le pide a su padre su parte de la herencia en vida. Era como hemos escuchado muchas veces, era como decirle al padre, la verdad que me conviene más que estuvieras muerto. Pero ya que no estás muerto, ¿qué tal si vendés las cosas de tus posesiones, vendés tus campos? Porque ahí la gente no tenía banco, no tenía cuenta de banco. ¿Por qué no vendés tu campo, vendés tus ovejas, vendés tu ganado y me das ese dinero? Increíblemente el padre acepta, una locura. Él va, desperdicia todo en rebeldía a Dios. Como Jonás huyó, salió en dirección contraria, buscando huir de la presencia de su padre. Él pensaba que su alegría, que su gozo, que su paz le iba a encontrar lejos de su casa, lejos de su familia. Y también, en su tiempo, cuando toca fondo, reacciona y se acuerda. ¿Él qué dice en su oración cuando reacciona? Él dice, ¿cómo extraño el abrazo de mi padre? ¿En qué estaba pensando él? En su necesidad del momento, tenía hambre, se había quedado pobre de todo lo que se había gastado. Y él lo que piensa, no piensa en restaurar la relación, no piensa en cómo volver a disfrutar de una comunión con su papá. Él lo que piensa es, si yo voy, quizá él me reciba, no como un hijo, sino como un sirviente, y yo por lo menos pueda comer. Quizá no me muera de hambre. Y ahí él pensando, todavía no estaba hablando con el padre, pero dice, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, o sea, como uno de tus sirvientes a los cuales vos le pagás un sueldo y con eso me las voy a arreglar para vivir. Y levantándose vino a su padre y cuando uno estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó, el padre, no el hijo. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpió. Esa fue la mitad de su discurso. El resto de su discurso es, déjame que sea uno de tus sirvientes. Pero el padre no lo dejó que llegara a decir eso. Llamó a los sirvientes y le dijo, vengan, tráiganle ropa nueva, vamos a una fiesta para celebrar que mi hijo estaba muerto y ahora está vivo, que él regresó.
Y el padre no lo dejó. ¿Por qué? Porque él se sintió que en ese momento no era más digno de ser llamado su hijo. Pero nosotros nunca fuimos dignos de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué pensamos? Porque por más pecado en nuestra vida, ahora no somos dignos, pero antes lo éramos. Error. Nunca fuimos dignos. Y el Padre siempre nos recibió. Siempre nos recibió, siempre nos amó. Y Él nos recibe aún cuando nosotros todavía no terminamos de entender de qué se trata esto. Yo creo que por la misma razón por la cual el padre de la parábola del hijo pródigo recibe al hijo cuando él no había entendido que lo que al padre le importaba era restaurar la relación y no tener un sirviente más en su casa. De la misma manera, aunque el arrepentimiento de Jonás pareciera no ser del todo genuino, y más adelante vamos a tener más pruebas de eso, aún así Dios guarda su vida, escucha su oración y sigue mostrando su misericordia y su paciencia. Entonces, Jonás quería obedecer en lo que a él le convenía. No obedezcamos vos y yo en lo que nos conviene. Jonás quería decir, bueno, yo voy a arreglar las cosas con Dios, finalmente clamé, finalmente oré, finalmente ahora me siento mejor conmigo mismo porque hablé con mi Dios y recuerdo cómo aquellos que siguen vanidades son los que abandonan la misericordia de Dios, pero yo estoy recibiendo la misericordia de Dios, por lo tanto voy a ir al templo de Jehová en Jerusalén y voy a ofrecer sacrificios. Bueno, era el reino del norte, entonces probablemente en Samaria, pero él quería ofrecer sacrificios y no era lo que Dios le había pedido. Entonces, nos queda esta duda, esta incógnita. El narrador de la historia no nos dice nada. Él no se pone de un lado o del otro. Él nos cuenta. Y espera que la historia siga hablando sola. Entonces no sigamos a Dios a nuestra manera, porque la salvación no es nuestra. Nosotros no ponemos los términos de la salvación. Jonás, en su, creo que todavía un poco de autoengaño, igual termina saliendo una gran verdad de su boca. Sobre lo último que él dice en su oración es: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación no es tuya, no es mía, no es por nada que vos y yo podamos hacer. La salvación es un acto de gracia de parte de Dios, quien inmerecidamente nos ha dado todo lo que vos y yo necesitamos. En Oseas 6, versículo 6, creo que está por ahí también, perdón que no lo leí en el orden que lo había puesto ahí. Dios, Jehová, le dice a su pueblo a través del profeta Oseas, le dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Y Dios fue el que estableció el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento. Por supuesto, lo que Él está hablando y lo que Él le reclama a su pueblo es que todas estas cosas que ellos hacían, todos estos rituales, todos estos compromisos, todas estas promesas que la gente le hacía, eran completamente vacías si el corazón del pueblo no le pertenecía a Dios. Entonces, si vos y yo queremos que la salvación sea nuestra, nosotros le vamos a poner los términos a Dios de nuestra salvación. Vamos a decir: está bien, me voy a arrepentir de estos pecados, pero no de estos otros. Voy a ir un par de veces al mes a la iglesia, voy a ver si puedo ayudar en alguna cosita, dar una mano, voy a ser buena gente, voy a ver a quién puedo ayudar. Capaz que los meses de aguinaldo voy a ofrendar alguna cosa. Y Dios te dice: ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Yo quiero tu corazón. Quiero tu corazón, quiero que vos te vuelques y te entregues por completo a mí. Y cuando tu corazón me pertenece, vos vas a saber cuál es mi voluntad y me vas a obedecer de verdad. Me vas a obedecer en lo que te conviene y en lo que no te conviene también. Porque ese es, como vimos el domingo pasado con el pastor Andrés, el sacrificio vivo que a Dios le agrada. Entonces, cuando vos y yo seguimos a Dios a nuestra manera y no la manera de Dios, el problema es que nos estamos armando un Dios acorde a nuestra propia inteligencia, nuestras propias ganas o nuestras propias ideas.
no nos creemos un Dios. Como cuando la gente nos dice, no, yo creo en Dios, sí, pero yo creo a mi manera. ¿Qué significa yo creo en Dios, yo creo en Jesús a mi manera? Y no sé, decime qué crees y será tu ídolo, será tu cosa, pero no es Dios. Es como, hay un movimiento ahora también bastante liberal, ¿no? Que dice, no, yo creo las cosas que Jesús haya dicho en la Biblia, pero después las cosas que haya dicho, no sé, en el Antiguo Testamento, o que haya dicho los apóstoles, en las cartas, no. Solamente lo que diga Jesús. Pero el problema es que si vos querés recortar a Jesús de la Biblia, ¿cuál es el problema? Los que dejaron registradas las palabras de Jesús, ¿quiénes fueron? Los seguidores de Jesús. Los apóstoles o algunos otros autores, Marcos o Lucas, que fueron seguidores de los apóstoles y lo escribieron escuchando los testimonios de ellos. Y el otro problema es que Jesús constantemente está citando y todas las cosas que Él dice las relaciona, las cita y las apoya. No Él dice, escuchen esto y obedézcanme porque yo soy Jesús, así que... No, Él constantemente está citando el Antiguo Testamento, constantemente Jesús está validando que lo que dice el resto de la palabra de Dios es verdad. Es Jesús, de las palabras mismas de Jesús es que le dan validez al resto del Nuevo Testamento. Porque es Jesús quien le dice a los apóstoles, dice el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Y son ustedes los que tienen la responsabilidad principal de enseñarle a los discípulos que hagan todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, a través de la enseñanza de los apóstoles, nosotros tenemos el resto de las enseñanzas de Jesús que no están mismo en las palabras de Jesús en los evangelios. Por lo tanto, nosotros no podemos hacernos un Dios a nuestra manera sin creer y entender la suficiencia, la autoridad de la palabra de Dios como aquella que es viva y eficaz y como aquella que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia y para que vos y yo, si queremos seguir a Jesús, nos tenemos que someter a la palabra de Dios. Entonces no sigamos a Dios a nuestra manera, no lo sigamos a nuestro tiempo, no lo sigamos, no esperemos a tocar fondo para seguirlo y no obedezcamos solo lo que nos conviene. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios, es de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, porque eres grande, eres bueno, Señor, eres digno de toda la alabanza, eres digno, Señor, de todo reconocimiento, porque no hay nadie, Señor, como tú. Y Padre, queremos volvernos a ti, queremos buscarte, queremos seguirte. Si hace tiempo, Señor, que no hablamos contigo, que no oramos, que no te buscamos de todo corazón, queremos que hoy, quizás sí hemos esperado nuestro tiempo, quizás aunque hayamos tocado fondo, pero qué buena esta promesa de que tú oyes igual, Señor. Tu misericordia, tus caminos no son como nuestros caminos. Tú igual nos escuchas, Señor, en medio de nuestra rebelión. Tú igual escuchas la oración de aquel que finalmente se rinde y clama a ti. Pero queremos pedirte, Señor, que nos enseñes y nos muestres cómo eres tú, Señor. ¿Qué es lo que vos querés para nuestra vida? Y que nosotros te podamos obedecer de todo corazón, en tus tiempos, a tu manera y con las cosas que vos nos llamas a hacer. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.